Alcémonos a luchar por el destino. Alcémonos para hacer su voluntad. Alcémonos en gran victoria. Alcémonos, alcémonos. Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer hasta el 14 y lo que alcancemos a ver, hermanos, simplemente lo vemos. Dice, juntos, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien, podemos tomar nuestro lugar en esta mañana. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, ha estado hablando acerca de la importancia de estar en el gozo de Dios a pesar de las adversidades. El apóstol Pablo ha recomendado a la gente de Colosas que en medio de toda la adversidad levanten su corazón y su oración en acciones de gracias por la situación por la que están atravesando. Qué difícil, ¿verdad? Darle gracias a Dios cuando las cosas no van bien. Sin embargo, el apóstol Pablo lo recomienda como una cosa que finalmente traerá bendición a la vida de cualquier creyente. Y no tan solo eso. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, les dice a la gente de Colosas, ¿saben una cosa? Mientras están en la tribulación, mientras están en la situación de angustia, mientras están en la situación de conflicto, Dios les ha regalado una herencia fabulosa. La iglesia, la comunión con los santos en luz. Y a través de esa comunión, a través de ese compañerismo que tiene que ver con el amor, con la paz, con el gozo, con la bendición, es entonces que ustedes van a salir adelante en medio de todas las cosas. Pero manténganse gozosos. Yo les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿cuántos están gozosos? Antes de que me conteste, porque a veces decimos amenes automáticos. ¿Sí? ¿Está usted la cara de araña fumigada? ¿Y cuántos están gozosos? ¡Amén! ¿Cuántos de nosotros verdaderamente tenemos gozo cuando hay aflicción? Cuando nosotros somos honestos y reconocemos, hay bendición. Porque quiere decir que no estamos en el punto exacto en donde Dios nos quiere tener. Porque si Pablo dice, manténganse gozosos, es que no se puede. Cuando Pablo nos dice, manténgase en el gozo, es que no se puede. Sí se puede. ¿Estamos? Y lo dice, en esa situación, finalmente ustedes tienen una herencia, tienen una iglesia, ya no es una tierra, ahora es los creyentes que han sido transformados por el poder de Dios. Ahora tienen un cuerpo en el cual ustedes pueden llorar, en el cual ustedes pueden gozarse, en el cual ustedes pueden pedir, en el cual ustedes pueden abrazarse, ¿sí? Y qué rico cuando te sientes abrazado y amado por alguien, ¿verdad? Ahorita llegué yo en la parte de atrás y le digo, fíjate, no sé qué me pasa el día de hoy. Y le decía a un hermano, fíjate, qué tremendo que como a nosotros, yo no sé quién tenga problemas de azúcar aquí. ¿Alguno tiene problemas de azúcar? Usted tiene problemas de azúcar. ¿Alguien más? Dijo una vez una gitana, yo si te acercas conmigo por 50 veces, 50 pesos te voy a quitar la sal. Le dije, te doy 1000, pero quítame el azúcar. Sí. Entonces, esa cosa. Yo tengo ese problema y ese se llama hipoglucemia, pero se manifiesta exactamente igual. ¿Y las emociones? ¡Ah! ¡Qué tremendo las emociones! De repente estás acá como si fueras el príncipe de todos, ¿sí? Y de repente estás acá abajo como si anduvieras arrastrándote. Porque las emociones son muy, muy traicioneras.
Y le decía a un hermano allá, hermano, déjame recargarme aquí un ratito contigo, déjame descansar. Y el hermano me abrazó y me estuvo sobando y me estuvo apapachando ahí. Yo decía, qué rico, qué rico. Qué rico sentirte confortado por alguien, ¿no? Sentirte amado por alguien, sentir que ese alguien te abraza. Y lo que está diciendo, ¿le ha pasado a usted eso? Se me quedan viendo así bien rico, como diciendo, a mí también me ha pasado eso. ¿Sí? Y cuando usted se siente reconfortado, hermano, entonces está hablando de la herencia de los santos en luz, de la iglesia que Dios le dio para que en medio de esa situación usted pudiese, ¿sí?, tener ese brío, esa fuerza, ese sostén, ese algo o ese alguien de en dónde agarrarse, porque a veces no hay de dónde, ¿sí? Y batallamos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, gracias a Dios por lo que Pablo está diciendo ahí, y nosotros podemos ver que ahora Pablo le dice, y saben una cosa, eso fue posible debido a que finalmente hubo alguien que los sacó de la maldición, ¿sí? Los puso en redención en lugares celestiales con Cristo y pagó el precio que había que pagar por ustedes. ¿Sí? Lo leímos hace rato. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 13. Léamelo a alguien nuevamente. Bien fuerte. ¿Lo tienes ahí, Cristi? Fuerte. Fuerte. Amén. Eso no hubiera sido posible, dice Pablo, si no es que Dios nos rescató. La Reina Valera trae otra palabra, pero ¿qué palabra trae? Librado, nos libró, pero el original es rescató. Y ahí en esa palabra, hermanos, hay mucho, pero mucho de dónde tenemos que aprender en esta mañana. Hay demasiado contexto. Nosotros podemos gozar en esta mañana de la alegría, de la bendición, de la felicidad, de la paz, del gozo, de la plenitud, de todo lo que Dios nos da gracias a ese rescate. Y nos libró de las potestades de las tinieblas, nos libró de la maldición. Tenemos que entender en esta mañana, mis amados hermanos, que esta palabra rescate tiene cuando menos dos cosas implícitas, ¿sí? El primero, que Dios nos sacó del mundo vil y despreciable en donde usted y yo nos encontrábamos. Sin esperanza, sin amor, sin oportunidad, un mundo vano, un mundo sin sentido, un mundo en el cual jamás, hermanos, jamás íbamos a poder obtener la paz, el gozo y la plenitud que solamente Dios da. La palabra rescate incluye eso, que Él nos sacó de nuestro mundo y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Es maravilloso, mis amados. Es una mañana, hermanos, donde usted y yo debemos celebrar lo acontecido hace 2000 años en la cruz del Calvario. No hubiese sido posible lo que hoy vivimos si no es porque Él finalmente nos ha rescatado. Ha pagado un precio altísimo, nuestro Dios, por nosotros. Ha tenido misericordia. Ahora bien, hubo un glorioso, como segundo término, hubo un glorioso, hermanos, obra redentora en nuestra vida. Fue Dios que a través de su Hijo Jesucristo pagó ese rescate. No había sido posible otro rescate, no hubiera sido posible otro pago más que el de Jesús. Dios en su amor grandioso hizo una obra redentora maravillosa, difícil, de tal manera que Jesús sufrió y sudó como gotas grandes de sangre en el Getsemaní. ¿Por qué? Porque sabía lo que iba a suceder cuando Él fuera a la cruz. El pecado de la humanidad iba a caer sobre Él e iba a ser un gran sacrificio, el único, no más, ni antes ni después. Un sacrificio pudo significar tanto. Fue Dios
que nos amó tanto, que pagó ese rescate a través de lo único que podía ser acepto, de Jesús. Ahora bien, mis amados hermanos, esto traía como objetivo mínimo dos cosas más. El primero, en ese rescate, que Jesús realmente muriera por nuestros pecados. A través de la Biblia, hermanos, a través del Antiguo Testamento, podemos encontrar una y otra vez que se hacían sacrificios por los pecados. Y una vez al año, de una manera especial, el sumo sacerdote en el mes de octubre entraba al lugar santo y ofrecía sacrificios por él y por el pueblo. Pero todo el tiempo se ofrecían sacrificios por los pecados. El mismo Job en el Antiguo Testamento ofrecía sacrificios por si acaso sus hijos hubieran pecado. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta en el libro de Hebreos que estos sacrificios son meramente la sombra de lo que había de venir. Pues ninguno de estos sacrificios realmente nos libró de los pecados. Ninguno. La sombra de lo que había de venir era el sacrificio de aquel al cual se le anunció, este es, por parte de Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis amados hermanos, debemos celebrar en esta mañana esta bendición gloriosa. Aceptamos a Cristo, pero a veces no sabemos todo lo que tuvo que suceder y lo que hoy como pueblo de Dios tenemos que celebrar para gozarnos en esa victoria tan grande y tan especial y tan impresionante y tan emocionante. Fue un sacrificio único. Fue Jesús. Y Juan el Bautista pudo decir correctamente, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis amados hermanos, esto nos debe llevar a celebrar en esta mañana el saber que Jesús en la cruz del Calvario, escuche bien, que Jesús en la cruz del Calvario pagó por mis pecados, los de ayer, los de ahora y los de mañana. Hermano, esto es algo que debe celebrarse. ¿Quién te da por adelantado? Nadie te da por adelantado nada. El único que lo pudo hacer fue Jesús en ese sacrificio, en esa obra redentora maravillosa, en ese decidir Jesús ir a pagar por nuestros pecados. El pecado que usted y yo cometimos, Él tuvo que pagarlo por nosotros. Por eso en la cruz del Calvario decía, Señor mío, Dios mío, ¿por qué tú me has abandonado? Porque esos pecados, hermanos, fueron imputados a Él. Ahora, ¿qué de eso? Entonces, ¿cuál es la celebración en esta hora? Entonces, ¿cuál es el alegrarnos en esta mañana, en este momento? Mis amados hermanos, si algo aflige a la humanidad, es la condición de su alma. El 80% de las enfermedades de los seres humanos tienen que ver con las emociones. ¿Sabía usted? Se ha comprobado que las emociones le pueden llevar a tener un cáncer, una úlcera, un infarto. ¿Qué más? Muchísimos problemas más. Un derrame, que la presión se suba, que la presión se aloque, que el azúcar se dispare. Todo tiene que ver con nuestras emociones. Por eso el ejemplo que yo doy hoy de las emociones. Y es que hay algo, hermanos, que no se cura con mejoral. Hay algo que no se cura con medicinas. Usted puede ir al gastroenterólogo todo el año y el gastroenterólogo le va a decir, la pastilla le va a hacer el efecto. Pero si usted no tiene confianza, si usted no se relaja, jamás se va a aliviar. ¿Está usted comprendiendo esto? Usted puede ir al cardiólogo
Y yo no soy de los que predico ese tipo de cositas así como que para que la gente se sienta a gusto. No. Estoy partiendo de un versículo bíblico en su contexto. De lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí? ¿Estoy explicándome? Entonces, mi amado hermano, si algo aqueja a la humanidad es precisamente el área emocional. Algo que tiene que ver con su corazón. Cuando este corazón se siente que falla, entonces la culpa viene a destrozar la vida de los hogares, aún de los creyentes. Si algo nos pesa a la humanidad es la culpa por los errores que hemos cometido. Si algo le pesa al ser humano es fallar donde no quería fallar. ¿Cuántos de nosotros nos podemos despertar en la madrugada o de repente tener un lapsus en nuestra mente y estamos pensando en aquello que pudimos hacer bien y no lo hicimos? Ya hay alguien especialista en recordarle las 24 horas del día en donde usted falló. Antes de que viniera la reforma, mis amados hermanos, Martín Lutero tuvo un sueño terrible, donde él peleaba contra Satanás. Y donde llegó el momento, ¿sí?, que Satanás empezó a lograr victoria en su vida. Y ya no podía él, porque Satanás empezó y sacó su libreta y dijo, tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto otro, ¿sí? Y entonces él se sintió totalmente derrotado. Y se recordó lo que la Escritura le decía. Y le dijo a Satanás en el sueño, sí, pero la sangre de su Hijo Jesucristo, vertida en la cruz del Calvario, me ha limpiado de todos mis pecados. Dele la gloria a Dios en esta mañana. Dele la gloria a Dios, aquel que nos quitó la culpa, aquel que nos lleva hacia adelante cada día. Estaba yo en mi casa y recibí una llamada en la noche. Y cuando oí la llamada, dije, aquí hay problemas. Y oí en el aire también así cosas. Dije, aquí hay problemas. Y no me dijeron ni siquiera, puedes venir. Dije, voy para allá. Me deslicé en el carro. Llegué. Y el hermano me dijo, Miguel, la opresión de Satanás se está manifestando en este momento. Y lo peor, que él me dijo, todos mis pecados desde que yo era un niño. Y no puedo hacer nada. Si alguien usa su pasado para quererlo derrumbar más y pisotearlo, hermanos, ese es Satanás. Porque si lo que él quiere es que usted jamás se levante y que jamás haya autoridad por encima de lo que él representa. Mi amado hermano, usted debe recordar en esta mañana que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y déjeme decirle algo. Usted dice, bueno, el pecado del hermano sí, porque ese es, pues es chiquito, el mío es grandote. Entiéndame esto en esta mañana. No hay pecado chico, mediano o grande que Dios no perdone. Y la clasificación del pecado, nosotros la hacemos, mis amados hermanos. Para Dios todos los pecados están en el mismo nivel. Es errar en el blanco, no hiciste lo correcto. Y ese rescate tenía que ver, hermanos, con que Jesús muriera en la cruz del Calvario
para perdonar nuestros pecados. Su sangre nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Si en esta mañana usted está cargando y está arrastrando cosas que ya no debe cargar por sus faltas cometidas. Mire, la mente y el inconsciente es tan traicionero que ahí se quedó eso. Y usted lo quiere apagar con pensamientos de no. Lo único que usted tiene que decirle al enemigo en su mente, sí, pero la sangre de su Hijo Jesús ya me limpió, diablo mentiroso. Porque Él es mentiroso. Así es que usted es nueva criatura en Cristo. Su sangre le ha limpiado. No importa cuál. Ese. Él ha metido la mano. Él ha derramado su sangre para limpiarlo a usted y a mí. Ahora bien, este trabajo, hermanos, de rescate, tenía que ver también con otro objetivo más, que era el que Jesús fuera delante de la presencia del Padre y resucitara. Porque esto, mis amados hermanos, garantiza la confianza en mí de que un día yo también estaré en el día postrero con mi Padre. El apóstol Pablo dice muy claramente, si no es cierto lo de la resurrección, entonces hagamos como queramos. Pequemos, emborrachémonos, hagamos lo que nos deseamos. Finalmente esto es mentira. Pero como es cierto, entonces nosotros tenemos convicción y seguridad de que esta vida pronto pasará. Solamente, mi amado hermano, es un pasaje, ¿sí? De ida, ya no de vuelta. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Cuando Jesús subió al cielo, hermanos míos, eso garantizó de que el día de mañana yo estaré delante de su presencia por la eternidad. Qué balazos, qué bombazos, qué nada, estaré delante de la presencia de Dios, gozándome por siempre y para siempre, sin fin, porque estaré delante del Rey de Reyes. Estaré en la alegría de Él, en la presencia de Él, eternamente. Pero además, mis amados hermanos, Él no solamente resucitó para quedarse ahí, sino para derramar su Santo Espíritu sobre nosotros. Ese Espíritu que nos selló, ese Espíritu que nos bautizó cuando recibimos a Jesús, ese Espíritu que es plenitud, al cual dice, mi amado hermano, no os embraguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y entonces, en ese poder, en esa autoridad del Espíritu de Dios, aquellos que llamó, también vivificó. Algo nos tiene que quedar seguro en esta mañana. Jesús no nos dio una vida a medias. Aún en medio de todas las cosas que usted puede pasar. Si yo le digo, tiene problemas, todos van a levantar la mano. Y yo les diría, bienvenidos al mundo de la madurez y de los terrícolas. Porque en este mundo tendremos aflicción. Jesús dijo, ¿más qué? Confiar. Yo ya vencí. Entonces, mis amados hermanos, algo tenemos que entender. Jesús no nos dio una vida a medias. Sea cual sea su problema, sea cual sea su enfermedad, sea cual sea su estado de salud, sea cual sea su condición, lo que detesta Jesús es que habiendo Él hecho un sacrificio tan maravilloso, tan único, tan inigualable, usted y yo, mi amado hermano, no estemos viviendo la clase de vida que Dios quiere que vivamos. Ese es el punto. Él está triste todos los días con nosotros. Viene y se da una paseadita, Jehová y le dice, wow,
¿quién salvó a estos? Porque si yo los hubiera salvado, estuvieran brincando de gusto, dándole gracias a Dios, estuvieran contentos, plenos, satisfechos, porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gracias a Dios por la vida de muchos de ustedes, hermanos. Porque verdaderamente es un placer conocerles y es un placer relacionarse con ustedes. Porque vemos la vida de Cristo manifiesta en sus vidas. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de tristeza, de depresión, de amargura, de enojo, de molestia, de cara de pocos amigos. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de amargura. ¿De qué? ¡Wow! Entonces estamos hablando, mi amado hermano, de que la vida de Jesús es una vida en plenitud. Y entonces, ¿qué estará fallando? ¿Qué nos pasa? Decía aquel programa, ¿se acuerdan? ¿Qué estará fallando? ¿Qué está sucediendo entonces? Ciertamente hay problemas, pero Jesús ya dijo, confíen, yo ya vencí. Si ese sacrificio, ese rescate, hermanos, involucra el hecho de que Jesús murió en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fueran perdonados por siempre y para siempre, solamente con allegarnos ante el trono de su gracia y alcanzar oportuno socorro y misericordia y quebrantarnos y confesar nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, allá hay gozo, allá hay plenitud. Oye, qué tremendo estar en un lugar donde siento aceptación y donde siento el perdón y el amor. Qué terrible estar en un hogar o estar en un lugar donde siento rechazo, no aceptación y no perdón. Y el amor está muy lejos de alcanzarme y de abrazarme. Este mensaje es para nosotros. ¿Dónde está el gozo del Señor? Ya me imagino a Pablo, encadenado, golpeado, latigado, ¿sí? Ahí con Bernabé y cantando, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Y todos los demás presos oyen, ¿y estos dementes? ¿Qué les pasa? Es que cuando entramos a esos niveles, hermanos, entramos a una demencia espiritual. ¿Por qué? Porque ahora somos controlados por el poder de Dios a través de su Santo Espíritu. Eso que Dios nos mandó, que Jesús nos mandó en ese rescate que tiene todavía que ver con el rescate al subir al cielo y derramar de su plenitud a todos. Aquel que lo llena poquito en todos. Cuando usted se casó, ¿quería el amor de su mujer poquito o todo? No quiere el amor a medias, ¿verdad? ¿Verdad que no? Hermano, cuando usted vino a Cristo y ese rescate se efectuó, es que el amor de Dios debe manifestarse gloriosamente en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Que hay momentos de dificultad? Sí. ¿Que hay momentos de tristeza? Sí. ¿Que hay momentos de aflicción? Sí. ¿Que hay momentos de dolor? Sí. Si no, no hubiera venido usted a la iglesia. Pero en medio de todas esas cosas, está Dios permitiendo eso para manifestarnos su poder y su gloria.
de tal manera, una vez más, que el poder que levantó a Cristo de los muertos sea el poder que lo levanta a usted de ese estado emocional, de la depresión, de la situación de indiferencia en la que vive, de la situación en la que está a veces de miseria emocional, porque Él lo quiere llevar a otro nivel, que usted se sienta hijo del reino, hijo de Dios, hijo del Altísimo, hijo del Padre de las luces, que quiere las bendiciones para usted y que preparó de antemano en las obras en las cuales usted tiene que andar. Es un Padre que verdaderamente nos ama. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mis amados hermanos, en esta mañana tenemos que pensar muy seriamente si entendimos el rescate. Si lo entendimos, entonces no podemos hacer vano ese sacrificio. Tenemos que decirle, Señor, yo esta mañana entendí a qué niveles te quieres manejar en nuestras vidas. De tal manera que Dios está ahí, en usted, estirándole los brazos, para que verdaderamente sienta el abrazo amoroso de Él y usted pueda ser vivificado. Solamente delante de su presencia somos vivificados. No hay más. Usted sabe cómo está en esta mañana. Usted sabe lo que expresa el rostro que viene desde el fondo del corazón. Y usted sabe que necesita de Dios en esta mañana. Necesita reconocer lo que ya se hizo en la cruz del Calvario. No es nada nuevo de lo que yo estoy hablando. Se hizo hace 2000 años. Y lo recordamos hoy para que juntos celebremos y juntos nos acordemos del regalote tan grande que tenemos para hacer uso de Él. Él quiere que seamos vivificados. Quiere que seamos llenos de ese espíritu para que podamos vivir abundancia en Él. De su plenitud tomamos todos. ¿Cuál es la situación que le aqueja? No sé. Hoy tiene la bendita oportunidad de decir, si el pecado me está llevando a esta situación, Padre, hoy quiero, en este rescate, ya que moriste por mis pecados, quiero confesarte mi pecado de fornicación, mi pecado de adulterio, mi pecado de indiferencia, el pecado de la computadora. ¿Cómo truena eso a la vida de nuestros jóvenes? Dedicarte más tiempo a ti, Dios. Hoy yo quiero confesarte que finalmente tú me has vivificado y tú me quieres abrazar en esta mañana para vivificarme, pero desafortunadamente yo no estoy haciendo lo correcto. Pero hoy, Padre, yo quiero hacerlo, yo quiero acercarme a ti. Y en vista de haber reconocido ese sacrificio, ese rescate tan maravilloso, es en esa actitud que hoy yo quiero decirte, ¿sabes una cosa, Dios? Realmente ya lo hiciste todo. Estoy descuidando una salvación tan grande y no estoy en esa abundancia de bendición, de plenitud. Y sabe, cuando hablo de esto, hermano, no tiene mucho que ver con el dinero. Tiene que ver con el estado espiritual y emocional de su corazón y de su vida. Mire, los que llegan a tener mucho dinero, llega el momento y dicen, ¿y ahora para qué lo tuve? Y lo empiezan a regalar. Bill Gates y todos los grandes empiezan a regalarle 70% de su fortuna, tienen que regalar. Así es que no se engañe y no diga, si tuviera dinero, si tuviera un negocio, si tuviera esto. Eso es mentira del enemigo. Usted no necesita nada, está en el estado perfecto de su vida. Solamente reciba esa bendición y ese regalo de ese sacrificio, de ese rescate que se pagó por usted.
no tiene que sufrir por su vida pasada. Jesús ya la perdonó. Dios ya la perdonó. Ahora lo que tiene que hacer es dejarse vivificar por el Espíritu de Dios en su corazón y vivir una vida plena, llena del poder de Dios, una vida que glorifique el nombre de Dios. En esta mañana, aquí estamos esperándola para que usted venga y se ponga a cuentas con Dios. Entréguele su pecado, aquello que lo está limitando para vivir una vida en abundancia. Y puede ser pecado, errar en el blanco, X pecado. Nosotros no lo clasificamos, Dios no lo clasifica, es errar en el blanco. Y hoy usted puede decirle, ¿sabes qué, Dios? Este es el problema mío. Yo quiero entregarte esto hoy. Quiero estar contigo en esta mañana y vivir esa vida de abundancia, esa vida de plenitud en mi corazón. No estoy viviendo lo que tú quieres que viva. Quiero vivir una vida de abundancia, de plenitud en ti. No importa mi condición, Dios, yo realmente quiero experimentar otro tipo de vida, un estilo de vida diferente. Así es que cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios ahí en ese lugar donde se encuentra, decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Yo quiero vivir una vida abundante de la que tú me prometes, Señor, en la Escritura. Quiero vivir una vida con gozo. Una vida plena quiero vivir hoy. Cierre sus ojos. He visto los yugos pudrirse, he visto barreras caerse, he visto a Dios en tus problemas siempre detenerse y moverse. Yo he visto a Dios quitar tristeza y poner su alegría. Yo he visto que a los moribundos también les da vida. He visto que quita el dolor, lo he visto sanar mis heridas. He visto que tus problemas, Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando lo alabo derrama su gloria y que cuando su pueblo aclama Él le da la victoria. En pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios siempre presente cuando gloria. Lo que es imposible a la mente
Dios, te damos gracias en esta mañana por tu presencia entre nosotros, por tu amor, por todo lo que tú nos das sin merecerlo. Padre, has escuchado hoy tu palabra. Deseamos que te haya agradado a ti, pero también, Señor, has visto lo que tu palabra ha provocado en cada uno de nosotros. Y aquí estamos como una sola persona, como un solo hombre, diciéndote, Señor, como iglesia, Padre, queremos esa vida abundante. Padre, a través de tu Santo Espíritu, indícanos dónde estamos fallando para poder corregirnos, hacer las cosas mejor, de tal manera que no haya algo que nos robe la vida abundante que tú quieres para nosotros. Gracias, Padre, por esta mañana, por este tiempo, por esta oportunidad de orar delante de ti. Recibe cada corazón que hoy se ha quebrantado delante de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias. Porque teniendo un paquete tan grande, teniendo un rescate tan grande, que simboliza el perdón de los pecados, simboliza el Espíritu Santo que has derramado sobre nosotros, la gloria venidera, la gloria eterna desde hoy, y el hecho de que tu Espíritu Santo derrame su amor sobre nuestros corazones para vivificarlos, Padre, es promesa de éxito en nuestra vida. Bendice a cada hermano de la iglesia hoy en esta hora. Bendice a cada hermano en este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu amor inigualable. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos por favor que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando tanto esperé y llorando canté, fue tu mano que me sostuvo, Dios. Muy cansado